¿Cuántos saben lo que es un siglo? ¿Sí? Uno sabe que es una medida de tiempo, amén, que transcurre en 100 años. Cada 100 años cambia el siglo. Pero nosotros podemos ver también lo que nos enseña la materia. Dice, la palabra siglo, aíonos en griego, tiene dos significados. Uno se puede referir al tiempo, ¿sí? De lo que hablábamos recién. Pero otra definición dice, se puede aplicar al sistema que afecta al tiempo, el mundo, sus formas y sus métodos. Pasándolo en limpio, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que Dios, que Jesús no solamente nos salvó de la condenación eterna, ¿sí? Y no estaba hablando de la venida de Cristo, eso que muchos lo vamos a poder vivir, o si no, si nos toca partir antes, Él también nos va a llevar a su presencia y vamos a estar en su gloria. Sino que estaba hablando el apóstol Pablo de que Jesús también nos hace libre del sistema del mundo. Sabe que el mundo se maneja con un sistema y ese sistema está bajo las garras del maligno, ¿sí? Y usted me dice, ¿qué es ese sistema? Ese sistema son los sistemas de gobierno que se mueven tanto en ese siglo como en la actualidad. Saben que la llegada de Jesús como el Mesías estaba profetizada muchos años antes de que Él venga, ¿sí? Miles de años antes. Ya se profetizaba, ya se hablaba de Él como el libertador de su pueblo. Y sabe que el pueblo de Israel no esperaban a este Mesías como se presentó. Un Mesías que nació en un pesebre, un Mesías que traía una palabra de amor, una palabra de restauración, una palabra de fe, una palabra que iba a liberar al hombre de la condenación eterna. Ellos estaban esperando un líder político, un rey poderoso que levante un ejército y los libere del imperio romano, porque en el tiempo que nace Jesús, el imperio que gobernaba era el imperio romano. Entonces, lo que ellos esperaban, un rey que los libere del sistema que estaba gobernando ese mundo. Y ese sistema era totalmente gobernado por el enemigo. Y saben que esto de que el enemigo gobierna los sistemas de gobierno y el sistema del mundo, sucede desde los comienzos de la creación, desde el momento que el hombre cae por el engaño del diablo y entra el pecado al mundo. Y cuando entra el pecado al mundo, ¿qué entra? La maldad, ¿sí? Y la maldad es lo que hoy predomina en muchos aspectos de nuestra vida natural. Quizás nosotros nos damos cuenta, pero estamos tan acostumbrados, sumergidos en esta realidad, que muchas veces lo naturalizamos. Podemos hablar del sistema de este mundo, ¿no? Hablando de la maldad, de la ambición, de la corrupción, de los celos, de los pleitos, de la envidia, del engaño, la mentira, ¿no? Todas esas cosas que se mueven en los diferentes niveles en nuestra vida cotidiana, tanto en los sistemas de gobiernos como en las empresas, en el sistema económico. Vemos que también hay mucha corrupción, ¿sí? Y muchas veces esas cosas son las cosas que maneja el enemigo. Pero Jesús vino para librarnos, hacernos libres de este sistema. Pero aquellos que pueden entenderlo son los que le entregan su vida a Jesús. La palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 12 y el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio
de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Acá vemos otra vez la palabra siglo puesta en este versículo. Dice, no os conforméis a este siglo. Y cuando habla de este siglo, habla del sistema. Que nosotros como hijos de Dios no tenemos que vivir conforme a este sistema, sino al contrario, tenemos que renovarnos por medio del entendimiento. ¿Qué entendimiento? El entendimiento que nos da la palabra de Dios. Que Dios vino a revelarnos una forma diferente de vivir, una forma diferente con valores, los cuales quizás antes no teníamos porque éramos arrastrados por el sistema. Aún hoy, ¿cuánto nos cuesta no ser arrastrados por este sistema? ¿Sí? En la maldad, en el engaño, en la envidia, en las ambiciones. ¿Está mal ser ambicioso? No, no está mal. Está mal cuando esa ambición toma en nuestras vidas el primer lugar, ¿sí? De querer tener, y no frenar un poco y mirar a nuestro lado, mirar a nuestra familia, mirar a Dios, ¿sí? Cuando esa ambición pasa a tomar el protagonismo en nuestras vidas. Entonces Dios lo que quiere que por medio del entendimiento nos renovemos y vivamos una vida diferente, una vida conforme a la voluntad de Él, ¿sí? Que no estemos tan aferrados a las cosas de esta tierra, sino que también miremos el cielo. Y que el cielo sea nuestro deseo primero, el primer deseo, agradarle a Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros buscamos su reino y su justicia, todas las demás cosas van a venir añadidas, ¿sí? Todas las bendiciones materiales, el bienestar familiar, la paz, todas esas cosas se van a manifestar por añadidura. Pero sabe que este sistema, como le decía recién, o este siglo, está gobernado por el enemigo de nuestras almas. Mire, en el libro de Efesios, en el capítulo 6 y el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Otra vez la palabra siglo, ¿sí? Estas potestades de las tinieblas son las que gobiernan el sistema del mundo, el cual nosotros nos tenemos que apartar, el cual pelean contra los hijos de Dios, porque lo que el enemigo quiere es que nosotros seamos arrastrados por este sistema, ¿sí? Y muchas veces un poco que nos convence, ¿o no? ¿No le ha pasado? Como decía la pastora, es como que ahora la tecnología ocupa un lugar tan importante en la sociedad que si nos descuidamos y no la usamos bien, nos puede engañar, nos puede jugar en contra. Por ejemplo, con el ejemplo que ponía la pastora con nuestros hijos. Por ahí el nene está medio inquieto. ¿Y qué hago? Le doy el teléfono, que se entretenga. Y el chico se entretiene con el teléfono. Y quizás nosotros seguimos haciendo nuestras cosas. Y usted sabe que toca un botón, toca algo y puede saltar cualquier cosa. Y puede mirar cualquier cosa. Y es una de las formas donde el sistema nos atrapa para que nosotros estemos perdiendo la comunión con nuestro Dios. Por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento, como dice la palabra.
y ser sabios y ser astutos para no dejarnos engañar por todo esto. Y a veces nos dejamos ganar, porque nuestros hijos por ahí se ponen muy insistentes en que le prestes el teléfono o una computadora. ¿Y cuánto tiempo pierden en eso? Un montón de tiempo. Y después vemos chicos con problemas, que no pueden dormir, que sienten ruidos o sienten voces o se sienten asustados, que no pueden dormir con la luz apagada, le tenés que prender la luz. Esas son las cosas que el sistema hoy nos está ofreciendo. Y es un engaño. Si nosotros usamos la tecnología para nuestro provecho, porque tenemos un entendimiento renovado, eso sería de bendición. Amén. Vamos a leer el versículo que se encuentra en el libro de Efesios. Porque a todo esto que hemos leído, ¿no? Que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un antídoto para todo eso. Tenemos nosotros con qué contrarrestar todo esto que la corriente de este mundo nos quiere, con la cual nos quiere ofrecer y nos quiere atrapar. En el libro de Efesios, en el versículo 1, y en el capítulo 1, y el versículo 20, dice así: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, otra vez la palabra siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Vio? Este es el antídoto. Esto es lo que Jesús nos dejó a nosotros. La palabra de Dios dice que Jesús está sentado ahora a la diestra del Padre y que a Él se le dio un poder, ¿sí? Una autoridad. Dice, contra todo principado, contra todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice que Jesús le da esa autoridad a la iglesia. ¿Cuántos son iglesias del Señor? La iglesia del Señor son todos aquellos que han aceptado al Señor en su corazón y lo han puesto en primer lugar en su vida. Así que no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor, sino que tenemos que confiar en Él, porque Él nos dio una autoridad para contrarrestar todas las obras del enemigo, para que nosotros no seamos engañados y no seamos envueltos en todo este sistema maligno, ¿sí? Porque Dios quiere para nosotros lo mejor. ¿Cuántos lo creen? Dios quiere para nosotros lo mejor. Por eso es importante que nosotros nos nutramos espiritualmente, que nosotros escuchemos la palabra de Dios.
Sabe que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Qué importante es que escuchemos la palabra de Dios, que la podamos oír, que la podamos atesorar en nuestro corazón y la podamos practicar, porque de esa manera vamos a estar fortalecidos para que el enemigo no nos engañe. ¿Sí? ¿Cuántas familias vemos destruidas por el solo hecho de que está esa ambición de por ahí tener mucho? Y por ahí descuidamos la familia, descuidamos los hijos, descuidamos el matrimonio, ¿sí? Porque estamos pensando en tener mucho. Y como les decía recién, no está mal querer tener. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros tengamos, pero también Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él. ¿Sí? Vamos a leer en el libro de Marcos 4:18. Marcos 4:18. La palabra de Dios nos habla de una historia, de una parábola en la cual el Señor nos habla del sembrador que salió a sembrar. ¿Cuántos conocen esa historia? Dice que el sembrador salió a sembrar y él iba tirando semillas mientras iba caminando. ¿Qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Y conforme a la tierra donde esa semilla caía, ¿crecía o no crecía? Y dice que algunas cayeron al costado del camino, pero dice que vinieron las aves y comieron esa semilla, entonces la semilla no pudo crecer. Otras cayeron en medio de las piedras, pero como no tenían profundidad, no tenían buena raíz, crecieron, pero vino el sol y la secó. Y otra, que esta es la que yo quiero recalcar, dice: estas son las que fueron sembradas entre espinos. Y la que fue sembrada entre espinos dice que son los que oyen la palabra de Dios. Pero los afanes de este siglo, nuevamente la palabra siglo, los afanes de este sistema en el cual a veces nos envolvemos nosotros porque corremos detrás de la corriente, ¿sí? Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Por qué? Porque todas estas cosas, el engaño de las riquezas, los afanes de este siglo, están en primer lugar a la palabra de Dios y a buscar la presencia de Dios. Entonces todas esas cosas que hacen ahogan la semilla. Y la semilla no puede crecer. Qué importante, ¿no? Yo les quiero mostrar también en la palabra de Dios, en 1 de Timoteo 6:17. Los que nos enseña la palabra del Señor. 1 de Timoteo 6:17. Y así les habla el Señor y dice: a los ricos de este siglo, otra vez la palabra siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, ¿sí? Porque hoy están
y quizás mañana no están, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere que todo lo que Él nos da lo podamos disfrutar. Que todo lo que Él nos provee lo podamos disfrutar, nos podamos alegrar en todo lo que Él nos da. ¿Sabe por qué recalco esto? Porque he conocido gente que ha tenido muchas cosas, muchos bienes materiales, pero perdió la paz. ¿Sabe por qué? Por cuidar esos bienes. Perdió la tranquilidad, perdió el amor de la familia y también pierde la comunión con Dios. Por eso el Señor quiere que disfrutemos, que seamos sabios, que pongamos un equilibrio en nuestras vidas. Todo no es generar, generar y generar. También tenemos que tener tiempo para buscar a Dios, tiempo para estar con Dios. Porque en definitiva, lo más importante que nosotros le vamos a dejar a nuestra familia es que ellos conozcan a Dios. Es la mejor herencia. Dios quiere que disfrutemos, que podamos tener una buena casa, que podamos tener un vehículo, que podamos tener buenos muebles, buena ropa, que podamos comer lo mejor. Él quiere eso para sus hijos. Pero Él no quiere que nos olvidemos de Él, que no pongamos las riquezas o el dinero en primer lugar. ¿Sabe lo que enseña la palabra de Dios? Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es cuando uno ama al dinero. Esa es la raíz de todos los males. Y el Señor dice que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a las riquezas y a Dios, porque va a amar más a uno que al otro. ¿Entiende? Entonces por eso tenemos que conseguir ese equilibrio en nuestras vidas. Y como decía la pastora hoy, no se olvide que el mundo espiritual es aún más real que el mundo natural. Porque todas las cosas se hicieron del mundo espiritual. Dios, que es espíritu, Él creó todas las cosas. Él dijo, hágase la luz, háganse las tinieblas. Él creó las aves, Él creó los peces, Él creó los animales del campo. Él creó al hombre y a la mujer. Todo fue creado por Él, del mundo espiritual al mundo natural. Por eso es importante que como hijos de Dios entendamos que ese poder que estaba en Jesús hoy está en nosotros para poder resistir todas las tentaciones y para poder vivir una vida plena, una vida equilibrada, una vida de bendición con nuestras familias, ¿sí? Con nuestros hijos, con nuestros amigos. Y eso es lo que Dios más quiere para nosotros. Me gustaría leer también, para ir cerrando, en Primera de Juan 2, del 15 al 17. El libro de Primera de Juan. Del 15 al 17. Y dice así la palabra del Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hay una historia que cuenta Jesús que habla de un hombre que trabajó mucho y acumuló muchas riquezas. Entonces dijo, voy a tirar mis graneros abajo y voy a construir graneros más grandes para poder guardar allí toda mi riqueza. Y voy a decirle a mi alma, alma, ahora voy a descansar y voy a disfrutar de todo lo que he logrado. Y el Señor le dice, insensato, no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma. Nosotros no sabemos el día en que el Señor nos va a venir a buscar. Por eso, como les decía recién, tenemos que tener una vida equilibrada entre las cosas de Dios y las cosas que nosotros anhelamos o deseamos. No tenemos que dejarnos arrastrar por toda la corriente de este mundo, ni tenemos que amar más este mundo. Si al final de todo, como vinimos, nos vamos a ir. Vinimos desnudos, así nos vamos a ir. Vinimos sin nada y así nos vamos a ir de este mundo. Pero como le digo, el Señor quiere que nosotros seamos bendecidos. Él quiere que seamos prosperados. Él quiere que nosotros disfrutemos de la vida con nuestros seres queridos, pero que no lo dejemos a Él atrás de todo, sino que lo pongamos a Él en primer lugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros ponemos algo antes que Dios, eso se transforma en un ídolo. Y la palabra de Dios dice que Él aborrece la idolatría. Cuando ponemos algo que nos interesa más que Dios, se nos vuelve un ídolo y estamos detrás de eso, ocupados en eso, pensando en eso. Y Dios es un Dios celoso. Él te ama tanto, como les decía hoy cuando estábamos cantando. A Él le encanta tener comunión con sus hijos. A Él le encanta relacionarse con sus hijos. A Él le gusta que pases tiempo con Él, charlando. Cuando orás, hablas con Dios. Cuando lees la Biblia, estás en comunión con su palabra. Y para eso el Señor nos creó. Para que tengamos comunión con Él. No para que nos aferremos a una religión, ni a una forma de vida con costumbres. No. Por eso dice que Él es el Dios vivo. Él está vivo. Y Él nos acompaña. Por eso Él nos dejó el Espíritu Santo, para que estemos en comunión con Él en todo tiempo, en todo lugar, a toda hora. Porque Él nos ama. Esa es la esencia de nuestro Dios, el amor. Y el amor por su creación. Y Él no quiere que nosotros nos perdamos. Él no quiere que nosotros nos dejemos engañar por el enemigo y que nos aleje de su presencia. ¿Sabe que cuando Jesús comenzó su ministerio, el Espíritu Santo lo lleva al desierto? ¿Y sabe quién se le aparece? El diablo. Y dice que en una oportunidad lo lleva bien en alto. Y le muestra, desde allí le muestra todos los reinos de la tierra y toda la gloria de esos reinos. Y le dice a Jesús, si me adoras, te los doy todo a ti. Él siempre va a querer tentarte. Él siempre va a querer arrastrarte a su terreno. ¿Sabes para qué? Para destruirte. Pero Dios nos dio las armas
y la autoridad para que nosotros podamos resistir esas tentaciones. Como te decía hoy, no está mal tener, no está mal querer, obtener, disfrutar, tener lo mejor, porque esa es la voluntad de Dios. Lo que está mal para Dios es que eso sea lo primero que está en nuestro corazón. En 1 de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos son de Dios? Amén. Y el mundo está bajo el maligno. Queridos hermanos, esta es una palabra para que reflexionemos, porque estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo donde hay mucha necesidad y a causa de esa necesidad, cuando se nos presenta la oportunidad, queremos arrebatar con todo. Pero Dios quiere que cuidemos nuestra vida espiritual, que cuidemos nuestra salud espiritual. Dios quiere que cuidemos nuestro hogar. Dios quiere que cuidemos nuestra familia, nuestros hijos. Dios quiere que cuidemos nuestro matrimonio, que nuestro matrimonio no se encuentre desmembrado o dividido por causa de todos los afanes de esta vida. Dios quiere que seas feliz y que sobre todas las cosas te encuentres con Él cada día. Así que, hermanos, reflexionemos en todo esto y comenzá a disfrutar de la vida. No te hagas problema por lo que no tenés. Fíjate lo que sí tenés. Un techo, una cama, el alimento todos los días en tu mesa, el amor de tu familia. ¿Cuántas bendiciones nos ha dado Dios? La salud. Si llegaste a este lugar es porque pudiste caminar o pudiste venir en un vehículo y porque estás con salud. Y en este tiempo donde la enfermedad acecha, Dios hoy nos mantiene en pie. Agradecele a Dios por todas esas cosas. Comencemos a ver la mitad del vaso lleno para ser agradecidos y no la mitad del vaso vacío para que nos quejemos. Dios no quiere hijos quejosos, Dios quiere hijos agradecidos.